una manera más lenta y una manera más rápida, y algunos los cuales ya pueden comprometerse directamente con cualquiera de los linajes, inclusive poder regresar en esa etapa de diferenciación hacia un linaje previo, como lo puede pasar con el linaje de los megacariocitos y el de los eritroblastos. Y entonces, ¿quién va a definir ahora esta última etapa? ¿En qué células se va a diferenciar cada uno de ellos? Pues también vamos a tener la interacción de diferentes microRNAs. Estos microRNAs van a determinar cómo vamos a hacer el brinco a cada una de las nuevas siguientes etapas. Y algunos de ellos que han sido descubiertos recientemente, pues también ayudan a conocer por qué en algunos diferentes linajes, pues existe una interacción, por ejemplo, para la diferenciación de monocitos y posteriormente que podamos diferenciar hacia células dendríticas. Entonces casi esta combinación de esta carga que tenemos dentro del citoplasma en conjunto con las diferentes interleucinas, pues ayuda a que podamos comprometer a las células en cada uno de los diferentes linajes. Y entonces, en esta última etapa de la hematopoiesis, ahora vamos a contar con otro actor. En este caso es RUNX1. RUNX1, dentro de esta última etapa, dentro de la médula ósea, va a haber una vía la cual va a ser dependiente de él y otra la cual va a ser independiente de este. Cuando nosotros dependemos de RUNX1, inclusive podemos diferenciar a los hemangioblastos y hacia las células endoteliales, pero también requiere interacción con otros factores que comentaré a continuación. ¿Y quién va a regular finalmente a este RUNX? Vamos a tener varios enhancers, varios potencializadores de la transcripción, los cuales van a inducir también la expresión de nuevos microRNAs y algunos van a interactuar con otros factores de proliferación como c-KIT para que podamos hacer una proliferación y una diferenciación de cada una de estas nuevas células, las cuales ya están en la última etapa de su maduración. Y entonces, RUNX1 es una pieza fundamental para la diferenciación no solamente de la línea mieloide, de la línea linfoide, sino también es extremadamente importante para la línea mieloide. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ya pasamos de la etapa postfetal, pasamos a una etapa, la cual somos niños, y llegamos muy cerca de la adolescencia? Y nosotros seguimos expresando, por ejemplo, a RUNX. I will be the most powerful Jedi ever. I promise you. I will even learn to stop people from dying. Y entonces, RUNX1 puede ayudarnos a eso. Cuando podemos tener un segundo hit o una normalidad que pueda ser inducida por quimioterapia, radiación o algún segundo evento, podemos generar una translocación la cual finalmente se va a combinar en conjunto con microRNAs, podemos evadir la apoptosis y generar señales de diferenciación, la cual al final van a desarrollar que podamos tener alguna célula leucémica. Lo mismo sucede en la línea linfoide como le sucede a la línea mieloide. Y entonces, estas células hematopoyéticas que pasaron inocentemente de tener ese factor de transcripción, ahora tienen un segundo hit y recuerdan su hematopoiesis fetal, para ahora asemejar lo que pasó en ese periodo, pero ahora en la etapa adulta o en la etapa pediátrica. Y entonces vamos a tener un periodo en la cual van a enfrentarse una contra la otra, pero finalmente si tenemos alteraciones epigenéticas, mutaciones y alteraciones en el microambiente, vamos a desarrollar finalmente una célula leucémica. Cuando nosotros vemos toda esta huella génica de los pacientes los cuales desarrollaron finalmente leucemia, podemos identificar que muchos de estos factores inclusive estaban presentes dentro de esa hematopoiesis fetal, algunos en una forma muy temprana y algunos se encuentran en una etapa más tardía, como puede ser FLT3. Pero curiosamente estos no vienen solos y no dependen inclusive de las variantes morfológicas, sino estos pueden combinarse e ir acompañando cada uno de ellos, y entonces ya no solamente tenemos ya no tenemos a una enfermedad, sino tenemos a un paciente el cual tiene una huella génica que le da una característica específica, tanto para evadir la apoptosis, proliferar de manera descontrolada o diferenciarse de manera la cual no pueda ser susceptible al efecto de la quimioterapia. Pero entonces encontramos a uno en particular, el cual se denomina TET2, el cual fue descrito en la alteración 1011, pues también es un viejo conocido de nuestra hematopoiesis. Nosotros contamos con varios TETs, al igual que lo compartimos con los ratones TET1, 2 y 3, y cuando nosotros vemos la diferenciación de la línea mieloide
o inclusive cuando generamos el desarrollo de una neoplasia mieloproliferativa o una leucemia mieloide aguda, este se encuentra en la parte inicial. Pero ¿por qué colocamos ahí a TET? ¿O qué importancia tiene TET2 en todo esto? Más importante inclusive que JAK, ASAX-X1 o inclusive que FLT3. La importancia es esto, porque ¿en dónde hemos encontrado también a TET? TET se han encontrado en los brotes eritroides, en la parte más primitiva de la diferenciación de estas células. Cuando llegamos antes de poblar el sistema aorta-gónada mesonefros, también podemos expresar a TET. Y entonces, TET de lo que se encarga es de protegernos en el periodo embrionario, ya que muchas veces puede proteger algunas regiones y genes vitales para nosotros de que puedan ser susceptibles de alguna metilación aberrante. Y entonces que pueda comprometer finalmente al individuo. Y entonces TET2 casi es nuestra protección durante todo el periodo embrionario. Pero finalmente, cuando lo desarrollamos en la etapa de una leucemia, pues puede ser de un pronóstico extremadamente adverso, ya que se va a encargar de resistir inclusive a la quimioterapia y a la apoptosis. Pero entonces, ¿qué otras cosas hacen algunos otros factores de diferenciación? En este caso, por ejemplo, RUNX1. RUNX1, como vimos en la parte inicial, pues se encarga de hacer la diferenciación de cada uno de los diferentes componentes mieloides. Pero recientemente también se ha demostrado que RUNX1 hace otra cosa, y esa cosa que realiza es hacer la transformación y la poliploidización de los megacariocitos. Lo que nosotros vemos dentro de la médula ósea de sus ploidías de 2, 4, 8, 16, esta va a estar regulada también por la expresión de RUNX1. Y otros factores que se encuentran dentro de esta última etapa y contribuyen también con este RUNX, pues lo vamos a encontrar con algunos que se encuentran, por ejemplo, como GATA1 y GATA2, los cuales son genes que comparten algunas otras estirpes, como va a ser la estirpe megacariocítica o la estirpe eritroide. Pero ahora, ¿quién va a decidir finalmente en esta última etapa que se transforme en un eritroblasto o en un megacariocito? El que lo decide va a ser la alta expresión de la mutación de JAK. JAK2, en este caso, va a ayudarnos a poder hacer esta pequeña parte para que podamos hacer la diferenciación hacia una célula de megacariocito o hacia un eritroblasto. Y entonces, el nuevo modelo de la megacario y eritropoiesis ya ha variado un poco, ya que tenemos un modelo ahora clásico, el cual depende casi de la misma línea, tenemos un mismo estimulante, pero inclusive hay un nuevo modelo, el cual podemos tener un progenitor independiente, el cual se encargue ahora de diferenciar exclusivamente hacia megacariocitos y hacia la línea de eritroblastos. Este modelo se rompe en la patología, en este caso en la trombocitemia esencial, la cual vamos a tener un nuevo estímulo, el cual, gracias a la presencia de la mutación de JAK, vamos a estimular continuamente ya sea a la eritropoiesis o hacia la megacariopoiesis. Y entonces básicamente son los nuevos modelos que existen para la diferenciación de los megacariocitos. Y entonces, ya en esta última etapa, cada uno de estos linajes va a depender de algunos otros factores. Y entre ellos, como les comentaba, uno de los más importantes, pues van a ser los factores de transcripción como GATA1 y GATA2, los cuales van a permitir la diferenciación de los megacariocitos y finalmente de los eritroblastos. También, gracias a la inmunistoquímica, en diferentes tejidos podemos demostrar la presencia de estos diferentes factores que nos ayudan a entender ahora qué papel tienen dentro de toda la diferenciación de cada uno de estos linajes, que no solamente intervienen algunas interleucinas, sino todos estos factores de transcripción se van a comprometer para que podamos tener una línea megacariocítica o inclusive podamos tener una línea granulocitaria. De ahí, estos se van a conjuntar con otros factores también muy importantes como PUY1, el cual va a mediar toda esta parte de la diferenciación de la línea mieloide. Y en la última etapa también vamos a contar con FLT3, el cual va a permitir que tengamos ya la diferenciación hacia la línea granulocitaria. Y entonces, cuando vemos ya la huella génica de esas células que se diferenciaron de megacariocitos, pues ahora el siguiente paso es saber qué otras cosas hacen RUNX cuando tienen que hacer estas ploidías. Pues inicialmente en esta oleada de la tercera hematopoiesis tenemos una alta expresión de GATA1, pero conforme vamos avanzando en la diferenciación del megacariocito, vamos contando con otros factores de transcripción y vamos a asemejar finalmente una red. Y esa red va a ser regulada
por algunos otros actores, los cuales también vemos en la patología, como Ícaros, algunos otros de ellos, como tal 1, la misma gata 1 y gata 2, van a hacer toda esta red para que finalmente esta célula pueda proliferar y diferenciarse. Pero a diferencia de todas las células que tenemos dentro de la médula ósea, el megacariocito hace algo diferente. Cuando empieza y se activa estas ploidías, es la señal para que migre. A diferencia de nuestras demás células, las cuales se encargan de dividir en 2, 4, 8, 16, aquí lo que se va a hacer es la endorreplicación mitótica de su núcleo, con la finalidad de que llegue a las fenestras de la médula ósea y finalmente puedan atravesar todo su citoplasma y pasar a la circulación, lo que llamamos las famosas proplaquetas. Y con eso hacer ya la última etapa ya de la formación del megacariocito, que entra en apoptosis, y lo que vemos en la sangre periférica, finalmente van a ser todas estas plaquetas que tenemos en la circulación. Y es lo que vemos, por ejemplo, en este artículo también muy interesante, de cómo este viaje del megacariocito, que es dentro de las únicas células las cuales se suicidan y hacen esta endorreplicación característica, permite que en la sangre periférica podamos encontrar esos esbozos de pequeñas proplaquetas que posteriormente podrán ser plaquetas funcionales. Pero ahora, ya para finalizar en estos últimos 7 minutos, pues, ¿qué pasa cuando todo sale mal? You turned her against me. You have done that.